en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, a los colosenses, capítulo 2, versículo 20 al 23. Tengan sus versiones allí. Yo quiero leerles hoy en la versión parafraseada o la Biblia al día. Y dice de la siguiente manera: con la bendición de nuestro Dios Todopoderoso, para que su palabra fluya en nuestras vidas, en nuestros corazones, y sea glorificada de una manera especial. Y dice la Escritura: si ustedes murieron con Cristo y ya saben que uno no alcanza la salvación haciendo buenas obras y obedeciendo ciertas reglas como lo cree el mundo, ¿por qué se someten como si fueran todavía del mundo a reglas, tales como no comer, no probar, ni siquiera tocar tales o cuales alimentos? Esas reglas son puramente humanas, porque la comida se hizo para comerse y gastarse. Podrían parecer buenas tales reglas, ya que para obedecerlas hay que ser devotos de veras, porque son humillantes y duras para el cuerpo, pero de nada sirven en lo que a dominar los malos pensamientos y deseos se refiere. Aquella dice que no tienen ningún poder contra los apetitos que batallan en nuestro ser o en nuestra alma. Otra versión dice: en nada sirve contra los deseos sensuales. Entonces, el tema que quiero que analicemos en esta tarde es: la religión nos esteriliza. La religión nos esteriliza. Y cuando pensaba en este tema, bueno, encontré que la palabra religión es religar o unir. Y que Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, podemos decir, el único que nos puede unir verdaderamente con Dios es Jesucristo. Y todos ya los que estamos acá sabemos por qué Cristo es el único que nos puede unir con Dios, porque fue el que murió y derramó precisamente su sangre por cada uno de nosotros. Pero también encontramos al apóstol Pablo compartirle a los hermanos de Galacia que se mantengan firmes en la libertad con que Cristo los hizo libre y que no se vuelvan al yugo de esclavitud. Y también declara el apóstol que cualquiera pues que a través de las obras de la ley se trata de justificar delante de Dios, de la gracia cae. Es decir, que Cristo no le va a servir de nada. ¿Por qué? Porque está tratando de buscar su propia justicia. Y nuestra justicia viene es en virtud a lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, la rutina de una vida de religión o de religiosidad nos esteriliza, impide que haya un verdadero fluir de Dios, la abundante presencia de Dios, la gracia de Dios, la vida agradable que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Recuerden textos como los que Jesús declaraba que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero encontramos que aún personas que han entrado al Evangelio, pero hay un cántico del hermano Marino, Estanislao Marino, donde dicen que se ha convertido el Evangelio en otra religión más. Entonces, la religiosidad es un conjunto de normas, preceptos, doctrinas, mandamientos de hombre que en vez de traer libertad, lo que hacen es esclavizar a la persona, a no disfrutar de lo que Dios ha declarado y ha prometido para cada uno de nosotros. Entonces vemos cómo la religión anula la presencia,
el fluir de la gracia de Dios, el poder de Dios, y deja a todos sus seguidores estériles. Podemos ver cuando las personas se vuelven religiosas, solamente andan con el dedo señalador, ¿ya? Acusando a todas las personas. En sus rostros solamente se ve la caricatura de la religiosidad, ¿ya? O sea, no disfrutan de la plenitud de vida que el Señor nos ha venido a dar. Entonces, comparto esto con ustedes, amada iglesia, es para que nos mantengamos firmes en lo que Dios nos ha entregado, en lo que Dios nos ha dado, un evangelio puro, amén, un evangelio santo, la gracia de Dios, pero como dice el apóstol Pablo, la gracia de Dios no es una licencia para hacer lo malo. Antes bien, la gracia de Dios nos enseña a renunciar a los deseos pecaminosos y mundanos y a vivir una vida precisamente agradable a Dios. Entonces, pero en la parte de la religiosidad, lo que hacemos es anular el poder de Dios. Amén. Y además, mientras no permitamos cambiar o que el Señor cambie, transforme nuestras vidas, vamos a permanecer allí estériles. Amén. Tenemos que provocar que la presencia de Dios fluya cada día en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo expresa de esa manera. Si sentimos cada día la presencia de Dios, si estamos disfrutando cada día de lo que Dios nos ha entregado, o si solamente nos vestimos con la caricatura de la religión, y entonces vamos a ser personas sin fruto en nuestra vida cristiana y muchas veces nos vamos a frustrar por ello. Entonces, Dios nos está llamando hoy a que entremos a su presencia, a que le busquemos. No importa que, como lo hemos dicho en algunos momentos, no tengamos el deseo, las ganas, ni sepamos qué decirle a Dios cuando lleguemos ante su presencia, pero Dios dice que no, que lleguemos, aunque no tengamos nada que decirle. Anhelemos su presencia, amén, para ser renovados, para ser cambiados y para disfrutar de la gloria de Dios, pero no de una manera religiosa, amén, porque cuando lo hacemos de esta manera es cuando de veras vamos a ver ese fluir de Dios, esos ríos de aguas vivas fluyendo en nuestro ser. Es cuando verdaderamente podemos disfrutar de esa vida abundante que viene de parte de Dios, como un caudal. Por eso Jesús habló de ríos de aguas vivas. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios para disfrutar de esta plenitud de vida que Él nos ha dado, quiero ilustrar con un ejemplo que leí hace mucho tiempo en un libro maravilloso que llegó a mis manos, que se llama El secreto de la vida cristiana feliz. Allí es donde nosotros entramos a Dios. Bueno, lo que decía era que allí encontré una niña que la mandaron con su nana a pasear, pero cuando la mandaron, la mamá le dijo: mira, tienes que portarte bien, cuidado, vas a hacer las cosas malas, cuidado, te vas a portar mal, pórtate bien, ya. Y la niña, cuando iba en todo su viaje, ¿qué pasó con ella? Iba allí toda encogidita por no hacer nada malo ni contrario que fuera a dañar a la nana. Cuando regresaron, pues la niña llegó que no disfrutó de su paseo. La nana le dijo: no, iba así de esta otra manera. La próxima vez que la mandaron, la mamá no le dijo así. Le dijo es: disfruta tu paseo y haz sentir bien a la nana. Mire, esta niña se deleitó en todos los pasajes que veía en medio del camino. Todo lo que vio le pareció fascinante. Amén. Porque lo único que trató fue de agradar a su nana en todo lo que ella hacía. Bueno, de igual manera, Dios nos llama a esto, a que vivamos una vida
para agradarle a Él. Disfrutemos nuestro peregrinar, disfrutemos nuestro viaje, disfrutemos de la presencia de Dios y hagamos todo lo que hagamos para que Dios sea glorificado y sea exaltado. Amén, aleluya. Y de esa manera, amados hermanos, nuestro caminar en el Señor va a ser de novedosa frescura. Es una palabra que la leí en la versión parafraseada y ha ministrado mi vida de una manera muy especial. De una vida cristiana de novedosa frescura en cuanto a la gracia y el conocimiento de Dios. Entonces, cuando nos acercamos a Dios en esta búsqueda especial, porque queremos agradarle, porque queremos conocerle, nuestro espíritu se va a regocijar, se va a deleitar, va a disfrutar, nos vamos a renovar cada día en Dios, en su presencia. Amén. Lo vamos a tocar. Aleluya. Y su gracia preciosa se va a derramar en nuestra vida. La gracia de Dios que, mire, hay personas que han estado tratando de tener un cambio en sus vidas, en sus corazones, y se han esforzado por lograrlo, han hecho muchas cosas con su propia fuerza. Pero quiero decirle que en el momento en que entramos y dejamos que Dios fluya en nuestra vida, la gracia de Dios va a hacer que eso que tanto hemos anhelado, eso que hemos querido cambiar por mucho tiempo, va a suceder en un abrir y en un cerrar de ojos. Alguien dijo entonces que lo imposible se va a hacer posible. Amén. Nos toca entonces cuando encontramos su presencia. Es maravilloso. No sé cuántos de ustedes en el momento de llegar a ese tiempo de comunión, de oración con Dios y derraman su espíritu allí delante de Dios, se quebrantan, lloran. Entonces allí la tristeza se convierte en alegría cuando encontramos esa parte preciosa, ¿ven? De disfrutar de la presencia de Dios. Somos cambiados, somos mudados, ya no vamos a ser las mismas personas. Amén. Pero si nosotros nos acostumbramos a una vida religiosa, como leíamos en Colosenses, hay personas que cuando llegan al cristianismo les dan una lista de las cosas que no deben hacer. Bueno, mira, no hagas esto, 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 no hagas esto. No hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Y eso no es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer, lo que vas a hacer ahora, lo vas a hacer para que Dios sea glorificado. Amén. Entonces es diferente cuando el Espíritu de Dios comienza a ministrar y a cambiar nuestras vidas. Entonces, cuando encontramos ese fluir de la presencia de Dios, no vamos a ser las mismas personas. De verdad que sí. Y a esto quiero invitarles en este tiempo de cuarentena, que ya no es cuarentena, ya van 4 meses, 120 días. Amén. Bueno, de confinamiento. Pero disfrutemos, amados hermanos. Somos mudados en otras personas. Van a cambiar nuestras vidas de una manera especial. Y no tenemos que esforzarnos. Muchas veces yo he hablado con cristianos de muchos años, personas que ayunan, que oran mucho, que hacen bastante vigilia porque están luchando con su naturaleza pecaminosa. Ellos dicen, para vencerla tengo que ayunar bastante, para vencerla tengo que hacer bastante vigilia. No, y nosotros no ayunamos ni vigilamos para eso. Ayunamos y vigilamos y entramos en una vida de oración, es para disfrutar de la presencia de Dios. Y en la medida en que disfrutemos de la presencia de Dios, pues Dios nos va a fortalecer en nuestro hombre interior, nos va a hacer crecer espiritualmente. Amén. Para tener fortaleza espiritual y para que, escuchen lo que hemos venido diciendo, para que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios. Cuando yo venía con todo este tipo de luchas espirituales bien fuertes, bien duras, hasta que un día encontré en el libro del profeta Isaías lo que era el verdadero ayuno. Cuando Dios me dijo, no ayunes como hasta ahora, porque hay personas que, yo encontré gente que ayunaba para que otros hermanos se fueran de la congregación. Encontré gente que ayunaba para que a un hermano no le fuera bien, imagínense.
Entonces, ¿y qué tipo de ayuno es eso? Personas que se decían cristianas, pero eran el sello y caricatura de una vida de religiosidad. Pero Dios no nos manda a esto, ¿verdad? La religiosidad, la única manera de quebrantarla y que ella desaparezca es cuando verdaderamente nos rendimos a Dios. En un tema anterior que estuve compartiendo, hablaba de la vida de verdadera adoración. Si la deben recordar, ¿verdad? Y el énfasis que Dios nos daba ayer era que la verdadera adoración viene es cuando nos postramos ante Dios, nos humillamos ante Él y le decimos, Señor, aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Nos rendimos a Dios para que Dios tome el control de nuestra vida. Esa es la verdadera adoración. Cuando adoramos a Dios de esta manera, nos rendimos a Él, entonces es cuando las cadenas de la religión se quiebran en nuestras vidas y somos transformados de una manera poderosa. Amén. Sabemos que Dios es real, Dios es poderoso y Dios está esperando de cada uno de nosotros que nos acerquemos para disfrutar. Amén. Cuando el nombre de Dios deja de estar allí metido en un refrigerador, en la religiosidad o en la tradición. Mire que el texto que leíamos de Colosenses habla de ciertos doctrinas, mandamientos de hombres. Dice, si ustedes murieron con Cristo y ya saben que uno no alcanza la salvación haciendo buenas obras y obedeciendo ciertas reglas como lo cree el mundo, ¿por qué se someten como si fueran todavía del mundo a reglas tales como no comer, no probar, ni siquiera tocar tales o cuales alimentos? Y la lista es bien grande. No guste, no toques, no hagas eso, no hagas lo otro. Y en la religiosidad, yo recuerdo en lugar donde crecimos que una hermana le decía a Marta que no usara rubor, porque cuando ella una vez usó rubor, le salieron espinillas. Y era que Dios le estaba demostrando así que no debía usar rubor. Y Marta le dijo, no, yo no creo que haya sido eso. Tuvo que ser que los compraste de mala calidad. Otra hermana le decía a un joven de la iglesia que usaba, él tenía facilidades, tenía unos padres pudientes y él usaba una cadenita de oro, que no la usaba por orgullo ni nada, sino que tenía la facilidad de tenerla. Y una hermana se le acercó y le dijo, ¿sabes qué? Anoche tuve un sueño contigo y soñé que Cristo había venido. Escuche, soñé que Cristo había venido y en el rapto tú te quedaste porque cuando ibas subiendo la cadena te enganchó en un clavo en el techo y te quedaste. Y yo decía, ay Dios mío, eso es lo que hace, amados hermanos, la religión esclaviza, no permite que las personas disfruten de la vida abundante que proviene. Y hay tantas cosas. Yo no sé, yo me imagino que a ustedes en algún momento de la vida alguien les dijo, no hagas esto, no hagas aquello, te vas a quedar si Cristo viene. Ya, hay cosas que Dios va a tratar con nosotros en cuanto a nuestra vida pecaminosa, en la medida en que abramos nuestro corazón y dejemos que el fluir del Espíritu de Dios llegue a nuestra vida para guiarnos a todo lo que es bueno, a todo lo que es justo, a todo lo que es puro y a todo lo que es agradable delante de Dios. Entonces, cuando el nombre de Dios lo descongelamos de la religiosidad, de la tradición, es cuando vamos a iniciar ese nuevo camino hacia la libertad. Amén. Y allí en ese nuevo camino es donde el apóstol Pablo dice que nos debemos mantener firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Entonces, Dios está esperando por gente que se rinda a Él. Dios está esperando por nosotros que nos atrevamos a buscarle en espíritu y en verdad y dejar las tradiciones que esclavizan y adormecen la vida cristiana. Entonces, es de urgente necesidad, amén, ser transparentes ante Dios.
Y cuando lleguemos ante su presencia, podamos decirle, Señor, mira lo que está aquí en mi corazón. O decirle, Señor, examíname. Señor, escudriñame. Señor, mira si hay camino de maldad, de perversidad en mí. Y Dios va a mostrar que muchas veces hay orgullo, hay prepotencia, amén, hay altivez en nuestro corazón, hay espíritu de engaño y tantas cosas que solamente el Espíritu de Dios puede llegar y revelarse a nuestras vidas para que gocemos de una vida de novedosa frescura en el Señor y le podamos adorar. Adorar es rendirnos a Él y dejar que Él ministre, que Él dirija nuestras vidas. Ser capaces de desnudar nuestra alma delante de Dios. Porque Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Pero Él quiere que nosotros lleguemos y nos desnudemos. Mire, cuando somos sometidos a presión, y esto lo he dicho ya en otras ocasiones, es cuando Dios lo permite para que salga lo que nosotros pensamos que está bien en nuestra vida. ¿Ya? Pues somos sometidos a presión. Alguien dijo algo de nosotros, nos enteramos de algo, el temperamento salió a flote enseguida, cogemos dos piedras, un palo, y a quién es que hay que matar, a quién hay que buscar por aquí, ¿verdad? Pero eso estaba allí en el corazón, que Dios permite que eso salga a flote verdaderamente para que veamos que no somos tan buenos como nosotros pensamos que somos. Entonces, desnudemos nuestra alma delante de Dios. ¿Para qué? Para que podamos llegar al punto de cambio. Salgamos de esa vida de religiosidad que nos mantiene estériles y no nos deja crecer. Entonces, este punto es lo que como iglesia nosotros necesitamos para encontrar un nuevo día y dar a luz, amén, una nueva vida, una nueva generación victoriosa en Dios, un carácter renovado en el Señor, vidas que honren, amén, a Dios, un pueblo que verdaderamente conozca a Dios. En la Biblia hay gente que estuvo en la congregación. Por aquí tengo algunas notas. Tengo a Simón que estaba congregándose, pero dice la Biblia que su corazón no era recto delante de Dios, aunque estaba dentro de la iglesia. Ese fue el que ofreció dinero cuando vio que los discípulos ministraban y el Espíritu Santo caía sobre las personas. Y él dijo, aquí está este dinero, deben a mí para que yo también, cuando le ponga la mano a alguien, reciba también el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque veo que tu corazón no es recto delante de Dios. Había otros que se estaban congregando como Ananías y Zafira, que trataron de mentirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Y cayeron muertos. Pero ellos se estaban congregando. Ellos estaban dentro del grupo de cristianos que iban a la iglesia y adoraban a Dios. Estaba otro grupo de personas y eran los hijos del sacerdote Elí. Dice que eran hombres impíos que ministraban en el templo, hacían oficios de sacerdote dentro de la congregación, pero su corazón no era recto delante de Dios. Y dice que menospreciaban las ofrendas, lo que era de Dios se lo cogían para ellos. Se acostaban con las jóvenes que iban al templo a buscar de Dios, pero estaban en la iglesia. Y la Biblia dice que estaban sirviéndole a Dios, pero que no conocían a Dios, porque tenían una caricatura de religiosidad. La religión les estaba cubriendo allí. Hay otro personaje que encontré y fue a Sansón. Sansón vio la gloria de Dios, vio el poder de Dios manifestarse en su vida, pero su religiosidad no permitió que su mal carácter fuese cambiado y transformado. Amén. Tenía unción, tenía presencia de Dios, pero tenía un carácter desastroso. Amén. ¿Por qué? Porque no permitió que esa unción que él vio fluir cambiara y transformara su ser. Amén. Entonces, vemos cómo Dios, en el caso de los sacerdotes de Elí, Dios levanta una nueva generación sacerdotal cuando Dios buscó a Samuel. Amén. Antes dice el texto bíblico que antes que la lámpara se apagara, Dios llama una nueva generación sacerdotal que le conozca a él en novedosa frescura. Amén. Y que no tuviera bajo esa caricatura de religiosidad, sino
que conociera a Dios. Mire que cuando Dios se le manifiesta a Samuel cuando era niño, por 3 veces lo llamó, pero él no conocía la voz de Dios. Hasta que Elí le dijo, si te habla nuevamente, dile, habla Jehová que tu siervo escucha. Y después vemos cómo Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios. Y la Biblia dice que ninguna de las palabras que Samuel pronunció, que oyó de Dios y la declaró al pueblo, cayeron por tierra. ¿Por qué? Porque él aprendió a tener una relación maravillosa con Dios, a escuchar su voz, a escuchar su palabra. Aleluya. Amén, hermano. Eso es lo que Dios está esperando de esta nueva generación que se ha levantado en este tiempo de confinamiento, de búsqueda, amados hermanos. Amén. Y que nos podamos levantar como hizo este joven, este Samuel, que se preocupó por conocer y entender quién era Dios. Y se hizo tal vez algunas preguntas cuando estaba allí cerca de el arca, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está el Dios que se manifestaba tantas veces en medio del pueblo de Israel? Porque recuerden que la religiosidad llevó a Elí a solamente tener el arca como un amuleto y por eso fueron quebrantados. Amén, hermano. Entonces, dice la Biblia pues, que este muchacho buscó de Dios en todo momento, esperando, aunque el sueño lo venciera, ver la gloria de Dios. Amén. Es entonces cuando Dios lo llama y él responde, heme aquí, Señor. Y vemos allí como Dios se encuentra un nuevo vaso para esa nueva generación de sacerdotes, una nueva generación con hambre y sed de Dios y que no se detiene hasta que encuentra el fluir de la presencia de Dios. Entonces Dios quiere un pueblo que sale de la religiosidad para encontrar al Dios vivo y verdadero. La religión nos esclaviza, nos esteriliza. Cristo vino para que disfrutemos de vida y vida en abundante. Pidámosle a Dios en esta hora, amén. Señor, perdónanos porque no te hemos buscado, Señor, como debiéramos buscarte. Señor, queremos anhelar tu presencia cada día. Haznos, Señor, ministros fieles, competentes, como dice tu palabra, de un nuevo pacto, Señor. Señor, que tu gloria fluya, que tu unción llene las vidas, llene los corazones. Llénanos, Señor. Pon hambre, pon sed en nuestros corazones de tu presencia. Señor, llénanos cada día más. Pídele a Dios que en esta hora te llene más, que fluya con poder, con poder. Queremos ser una nueva generación, que salgamos de este confinamiento, como lo hemos declarado muchas veces, amén, con una visión nueva del evangelio, que no sea religiosidad, sino novedosa frescura en Dios, y que la gracia de Dios nos enseñe cada día a renunciar de las obras impías y deleitarnos y agradar a Dios. Presencia tuya, Señor, que fluya en las vidas, en los corazones, en las vidas, en los corazones. Fluye, Señor. Fluye, Señor. Amén.